Jean-Michel, tu peux nous définir la recherche-action? La recherche-action, c'est une modalité de la recherche qui se réalise en relation étroite avec des organisations, que ce soit des entreprises ou des territoires, et qui consiste à accompagner les acteurs de ces organisations, à les observer et à essayer d'en tirer des résultats scientifiques sur la façon dont ils gèrent leur processus de changement. Ça va? C'est bon? Bah ouais. Est-ce qu'il y a une contradiction entre la production scientifique, en visant la communauté scientifique, et une stratégie de changement, qui soit vis-à-vis de l'entreprise, qui soit vis-à-vis d'un territoire, de la société? Moi, je dirais qu'il y a une certaine contradiction aujourd'hui, pas complète, mais une certaine contradiction à cause des caractéristiques de la communauté scientifique qui demande un certain nombre de publications d'un certain type. Ce qui serait souhaitable dans le futur, c'est qu'il puisse y avoir entre les deux types d'activités une proximité plus grande et que tous les phénomènes de changement social puissent être en tant que tels, en les vivant de l'intérieur, des sources de publications scientifiques. Kaixo Miren. Kaixo. Casteleras. ¿Cómo definirías la Action Research? Bueno, para mí, la investigación-acción o Action Research es una estrategia de cambio en la que colaboran investigadores y actores, en nuestro caso, en el ámbito del desarrollo territorial. Es una estrategia de cambio que pretende, por una parte, resolver problemas que los actores ponen encima de la mesa y a la vez generar nuevo conocimiento que contribuya al estado de la cuestión en la comunidad académica. ¿Y qué puede aportar un investigador o una investigadora al desarrollo de una región? Yo creo que básicamente capacidad de reflexión, capacidad de cuestionarse continuamente el modelo y cuestionarse aquello que estamos aceptando o damos por sentado sin cuestionárnoslo y que a veces nos impide avanzar. Entonces, de alguna forma, explicitar aquello que está incidiendo en nuestra actividad sin que seamos conscientes de que está incidiendo. Y eso permite liberarnos de alguna manera de esquemas que nos restringen y plantearnos posibilidades nuevas que antes de ese proceso reflexivo no podíamos ver. ¿Es una contradicción para ti producir conocimiento científico para la comunidad científica y tener una estrategia de cambio? Ahora no, pero esta respuesta es el resultado de un proceso de aprendizaje. Creo que en muchos contextos se plantean como cosas contradictorias o al menos paralelas, y eso al final hace que el investigador tenga que hacer un doble esfuerzo por trabajar o dar resultados en los dos ámbitos. Sin embargo, creo que de forma natural no tienen por qué ser contradictorios y se pueden buscar formas de trabajo que hacen que sean sinérgicos.